Saavedra Rivera, ¿verdad? Hola. Hola. Sí, sí, ingeniero. Ya. ¿Me escucha? Sí, le escucho, gracias. Nicole, ¿qué es lo que sucedió en España, en las islas esas Canarias, creo, al frente de África? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, la escucho, adelante. Ya, bueno, erupcionó el volcán que se encuentra en esa localidad, en ese lugar, ¿no? Duró alrededor de 3 meses y 8 días. Ya. Eh, ¿Qué se llama el volcán? ¿Qué se llama el volcán? la verdad no recuerdo muy bien, Ya, ¿qué más? ¿Qué más? pero al erupcionar, la erupción del volcán fue lento, Ya. no hubieron daños físicos en el lugar. Eh, la gente tuvo alrededor de 15 minutos para recoger sus pertenencias y ser aislados, ¿no? Ya. Eh, y el volcán, si no me equivoco, ya estaba llegando al Océano Atlántico. Ya. ¿Qué tipo de lava tenía? Aquí, ahí era el problema. Nosotros teníamos que saber qué tipo de lava era, de acuerdo a lo que habíamos pasado en la clase anterior, porque ahí, por supuesto, las noticias no saben ellos porque no son geólogos, pues, ¿no? Los Sí. periodistas no son geólogos, entonces nosotros ya sabemos qué tipo de lava es. ¿Qué tipo de lava es o fue? Eso la verdad no, Ese no, era el problema, pues compañera. Ese era el problema, porque nosotros, la noticia de periódico nos importa un poco, digamos, pero las consecuencias, el por qué, para poder aplicarla a nuestra clase, tenemos que saber eso. Edwin Guzmán, gracias, Nicole. Guzmán, su micrófono no está abierto. Micrófono, Guzmán. Micrófono. Perdón, no se lo escucha. No se lo escucha porque su micrófono. ¿Qué pasa con su micrófono, Guzmán? Háganos seña, haga sí o no sé qué. No hay sonido, correcto. Ya. Tenemos que, escúchenme, joven, escúchenme. Tenemos que, para venir a clase, tenemos que estar en condiciones de venir a clase. Si no, no vale. No vale. Porque correctamente yo sé, ¿no es cierto? Quien no puede responder me dice mi micrófono no da y punto, digamos, ¿no? Porque aquí vivitos hay muchos como alumnos, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Si otra vez usted viene sin micrófono, compañero Guzmán, no lo voy a dejar entrar acá a clase, ¿correcto? ¿Qué vale un alumno sin micrófono? A ver, dígame usted, ¿qué vale? ¿Para qué estamos aquí? Usted no tiene asistencia, Guzmán, ahora porque no tiene micrófono. Ya seguimos. Panoso. Sí, ingeniero. Adelante, Panoso. Dígame entonces, a ver, de nuevo hablando de los volcanes, qué tipo de magma expulsaron el volcán allá en España? Era un tipo de lava viscosa, por eso corría lento. Ya, no, Panoso, no está bien. Justamente es lo contrario. Es una lava fluida, por eso fluye, por eso corría, por eso la vimos que se deslizaba, ¿verdad? Nosotros la vimos eso en las películas, en los videos que pasaban.
No podía ser viscosa. Viscosa es la que expulsa ceniza y explota. Ay, se cortó. Ya. No le dan bola a ustedes a sus deberes, a sus obligaciones. Ángulo. Ingeniero, ¿Qué pasó en Pompeya? A ver, rapidito nomás, ¿qué tipo de lava o qué tipo de material, mejor, expulsaron el volcán para que se haya enterrado Pompeya? ingeniero, no pude investigar sobre lo de Pompeya, solo pude investigar lo de que pasó en la isla de Palma. Ya, gracias. Mauricio Gutiérrez, ¿qué tipo de lava expulsó el volcán para que sepulte con cenizas la ciudad de Pompeya? Era lava básica, ingeniero. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren ustedes en la situación que me ponen ustedes, miren ustedes, ¿no es cierto? Hemos avanzado un tema importante en la clase anterior, importante donde hemos hecho la diferenciación entre lavas ácidas y lavas básicas. Y nada, o sea, si hayan estado ausentes en las clases, como si hayan estado ausentes. ¿Por qué, jóvenes? O sea, no les estoy preguntando como para que hayan estudiado incluso, ¿no es cierto? Si digo que el material cubrió de cenizas el pueblo, es obvio que tiene que ser ácida, pues, porque no lo aprendan de memoria. No lo aprendan de memoria. Las ácidas y las básicas. No aprendan de memoria, porque si no se van a olvidar. Guaita, ¿cuál es la diferencia entre lavas ácidas y lavas básicas? Las lavas. Ponga Perdón, ¿se escucha, Inge? camarita, Guaita. Guaita, su cámara. Estoy con dos dispositivos, Inge. Una está mi cámara y la otra estoy con micrófono. Y tendría No sé que si se verlo. puede. Ya Debería que fijarse, es que en una no se puede escuchar el audio.
Ya. Ya. Me preguntó sobre los magmas ácidos y básicos, ¿no? Sí. Ya los ácidos son ligeros y viscosos. Y los básicos son más fluidos. ¿Qué propiedades tienen? ¿Por qué son viscosos? Por el nivel de sílice, por el sílice que tiene. ¿Cuánto de sílice tienen los viscosos? Más del 70%. ¿Más de cuánto? Más del 70% de sílice. Los ácidos o los viscosos. Ya, ¿y los básicos? Menos del 50, Inge. Además, ¿qué tienen los ácidos? ¿Qué otros elementos lo acompañan? Los ácidos. A los ácidos eran... ¿Son pesados o son livianos los ácidos? Son pesados. Los ácidos. Sí. Ah, no, a los básicos son pesados. Ya, ¿y qué elementos tienen entonces los básicos? Si son pesados. Si leer, compañero. No me acuerdo muy bien. Y los ácidos, cualquiera de los dos. Ya usted ha dicho que tiene... Es que no tenemos que aprender de memoria, compañero. Ya nosotros dijimos que los ácidos eran viscosos. Usted dijo que eran viscosos, que estaban compuestos por mucho cuarzo. El cuarzo es un mineral liviano. Entonces, ¿qué elementos lo van a acompañar? ¿Elementos livianos o elementos pesados? Si los ácidos son livianos, los magmas ácidos son livianos o pesados. Son Le vuelvo a livianos. repetirlo de hace un momentito. Son livianos, Inge. Liviano. ¿Y los básicos? Son pesados. Bueno, deduzca de ahí. Entonces, ¿qué elementos van a estar acompañando a los magmas livianos o ácidos? ¿Elementos pesados o elementos livianos? A los livianos. Liviano. ¿Cómo cuáles? Cuarzo. El cuarzo, por supuesto, ya dijimos que hay sílice. Mucha sílice. ¿Pero qué otro acompaña? No me acuerdo, Inge. Y de los pesados, ¿cuáles acompañará a los pesados? Los elementos pesados, obviamente, ¿cuáles? ¿Se acuerda cuando hablamos del olivino, del piroxeno, de los anfíboros? ¿Qué era lo que hacía la diferencia de esos minerales pesados con los minerales livianos? Lo que hacía la diferencia eran los elementos. Los elementos. ¿Qué elementos? El hierro, el magnesio, Inge. Compañera Angulo, te estamos tomando examen. El hierro y el magnesio, Inge. Hierro y magnesio, esos son pesados, níquel, cromo. Sí, sí. Y entre los livianos, entonces, para que acompañen al magma ácido. El carbono, Inge. No, bueno, el carbono es neutro. No el carbono, el calcio es neutro, en cuanto a su peso, ¿verdad? Pero los otros compañeros, ¿se acuerdan de los silicatos que no son pesados? Que son los feldespato alcalino. Ya se lo estoy diciendo todo con esa palabra alcalino. Entonces, ¿qué tendrán? Es una palabrita. Se le ha dicho la palabra, discúlpeme, ya se la dije la palabra. Alcalicis. No, ¿cómo era? No se me viene a la mente, dije. Sí, me Entonces, se lo acuerdo. estamos diciendo.
Usted lo dijo ya. No, no me acuerdo. Correcto. Miércoles. Olvidé. Guaito, ¿usted es el que no ha estado pudiendo entrar a estas clases anteriores? En la anterior clase, a media clase, me salió un rato. Ya. Bueno. La recomendación es que siempre vean el tema y no lo ven. Entonces vamos a tener que tomar nomás, vamos a tener que apretarles, como se dice, ¿no es cierto? A ver dónde va a parar sus notas, pues, ¿no? Con tantos negativos. Bueno. Ingeniero, buenos días. Sí. Yo estuve investigando también acerca de otro volcán que erupcionó nomás este año, había sido el volcán Tonga. Me había confundido, pensé que había sido el anterior año. ¿Ya dónde? En Usted Tonga. creo que tenía que investigarnos eso y decirnos, ¿verdad? Sí. Sí, a ver, ¿dónde está ubicado Tonga primero? Tonga, ingeniero, se encuentra ubicado en lo que es... a ver un momento, ¿cómo se llama el lugar? Está en... El nombre es medio raro. Sí, en Nueva Zelanda, ingeniero. En Nueva Nueva Zelanda. No. El nombrecito del lugar no me acuerdo, pero la cosa es que la erupción de este volcán, ingeniero, causó tanto problema en el Pacífico Sur, ya que comenzó a causar lo que era el tsunami. El volcán era así un volcán que expulsa lo que era lava basáltica, que en sí estos tipos de erupciones fuertes y, digamos, con explosión, mayormente no ocurre. Pero como era un volcán submarino, a momento de que comenzó a expulsar lo que es la lava, que esta se encuentra a unos 1000 grados centígrados aproximadamente, o a veces puede ser más o menor, y el agua, en cambio, que es del mar, se encuentra mayormente a una temperatura de 20 grados, esa diferencia de temperatura causó una explosión bastante grande. Y eso fue lo que comenzó a mover lo que eran las olas, bueno, lo que es el agua, y eso comenzó a provocar lo que son los tsunamis, ingeniero. Hubo alerta en parte de cierta forma en Estados Unidos, Chile, parte de Perú, y creo que son más que todo esos 3 países. Llegó hasta Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando del Pacífico Sur. Sí, en sí lo que se llegó ahí fue simplemente como un poco del sonido, vibraciones, lo que llegó ahí. Está bien que sea Chile, correcto, Perú, correcto, pero ya Estados Unidos está demasiado norte, Estados Unidos, porque haya llegado hasta allá el efecto. Bueno, a mí me llamó la atención al comienzo de que usted dijo que hubo explosión y que a la vez era un magma básico, basáltico, dijo usted. Sí, ingeniero. Entonces, los magmas básicos no explotan, así lo hemos visto, porque no enfrían rápidamente, enfrían lentamente. Pero la reacción que hubo, como era submarino el volcán, la reacción que hubo entre las temperaturas muy diferentes, ¿no es cierto? Entonces eso hizo la explosión, la reacción de esa, ¿no es cierto?, del agua, para que se haya originado olas gigantes que después originaron ya en las costas de estos países de Sudamérica, hayan originado tsunamis. Seguramente no fueron de mucho alcance. Los tsunamis preferentemente habían estado ubicados ahí, alrededor de la isla esta que usted menciona. ¿Cómo se llama la isla? Es en Tonga. En Tonga, por África debe estar eso. Ya lo vamos a buscar, Tonga. Entonces, y ahí dijo también que por unos cuantos momentos se levantó como una pequeña isla y luego de nuevo fue sumergida. Un momentito, creo que Will nos va a ayudar un poquito. Adelante, Will. Inge, lo que dice del volcán ese Unga Tonga, que está ubicado en el país de Tonga, que tiene 171 islas y solo 45 están habitadas, que es uno de los países más chicos del mundo y que es 7 veces mayor su dimensión a Washington. Eso seguramente ahí se confundió el compañero.
que menciona Ya, Washington. ya, pero ¿dónde está ubicado? En Tonga, en el país de Tonga, Por eso, ¿y Tonga dónde está? África. ¿En qué parte? ¿En qué? Lo que no me ubico es si está, usted dice que está formando isla, ¿verdad? Y África, no nos olvidemos que tiene los dos océanos más grandes a su alrededor. Por un lado el Atlántico y por otro lado el Pacífico, ¿no es? ¿Dónde Sí, estaría Tonga? ahorita lo busco. Ya. En el Pacífico. Dice, la última de las naciones isleñas del Pacífico tiene una economía. Esa, es en el Pacífico. Ya. Bueno, ahora sí, más o menos. Vamos a anotar a estos estudiantes que se interesaron en el asunto. Por un lado, ¿cómo es su apellido, compañero? Galván, ingeniero. Y acerca del primer volcán que dijo que de Pompeya, eso había sucedido hace 72 años después de Cristo, ¿no? Eso fue Así es. descubierto por ¿eran arqueólogos, si no me equivoco? Arqueólogos, ¿sí? Sí, que había ¿Por qué? quedado cubierto en ceniza. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los geólogos. A Will también lo anotamos. Y ¿Por yo qué? pillé un video de National Geographic donde muestra cómo fue la erupción del volcán. Un momentito. Galván me dijo, ¿no? Sí, Galván, ingeniero. Un momentito, por favor. Ya, a ver, ¿quién estaba hablando? Wills, ingeniero, le decía que yo encontré un video de National Geographic donde muestra del volcán, de la erupción del volcán de Pompeya, del volcán Ya, Vesubio, sí. donde muestra cómo fue la erupción. Ya, Puedes entonces, reconstruir el video. ajá, yo le pregunté, ¿y por qué los arqueólogos encontraron esto? ¿Y por Porque qué, la por qué ciudad, no lo... porque Pompeya fue sepultada por las cenizas y las piedras que botó el volcán Vesubio. Ya, ¿y qué hacen los arqueólogos? Hacen una excavación porque fue No, ¿por qué les 1500, interesó a los arqueólogos y por qué no a los geólogos? porque estaban sepultados en cenizas y estaban... Claro, no, los arqueólogos es su trabajo, ¿no es cierto? Estudiar la arqueología, ¿no es cierto?, pasada. Entonces ellos necesitaban saber cómo fue la ciudad de Pompeya, cómo fue, no les interesaba si las cenizas, si los volcanes, ¿no? Esas cosas eran para los geólogos, pero para los arqueólogos era qué encontraban en la ciudad de Pompeya como ciudad, como arqueología, ¿verdad? Por eso estudiaron eso ellos. Ya, Will, ya lo anoté. Bien. A ver. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Puedo complementar un poco lo de Pompeya? Lo de Pompeya. Bueno, algo que sea geología solamente, por favor. O geología Iba a decir o que medio ambiente. ahí, Geología o medio ambiente. Sí, adelante. no, lo que iba a decir es que ahí, gracias a la erupción, los cuerpos fueron totalmente enterrados y se encuentran hasta los cuerpos, así con las expresiones todas petrificadas en el momento que pasó la erupción. Más de 2000 cuerpos se encontraron debajo. Ya. ¿Y cómo se encuentran esos cuerpos? Prácticamente como las expresiones de horror que suceden en ese momento, como al momento que llegó la ceniza, ese momento de ese movimiento o las expresiones que tenían en muchas posiciones. Ya, No tuvieron correcto. Pero ¿cuál es el material que actualmente tiene? O sea, ¿de qué material están esas momias, si usted quiere llamarles, ¿no es? O si queremos llamar esas momias. como en roca, o sea, no está bien definido, está como tipo
pero sí se llega a ver bastante la forma. Claro, Porque están petrificados, ¿no? Petrificados, ya no es materia orgánica, obviamente, pues, ¿no? Entonces, están petrificados y lo curioso que encontró ahí Aguilera es que de pronto esas momias están con la expresión del horror que parecía aquello, ¿no es? Y bueno, y si están con esa expresión, y están amontonados ahí porque ellos venían desde otro pueblito que se llamaba El Culano, desde allá venían huyendo a eso que encontraron. Por supuesto, los que murieron en sus casas, pero esta gente que bueno, encontraron refugio ahí en Pompeya, venían de Herculano, porque allá les dio tiempo para escapar, digamos, porque ellos estaban más cerquita de Vesubio, del volcán Vesubio. Entonces pues, empezaron a escapar y ahí en Pompeya se alojaron porque ahí ya la noche, ¿no es? Le llegó la noche, entonces se alojaron en cualquier parte, ahí por decir un galpón, por ahí le dieron para que se alojen, y ahí estaban ellos durmiendo en grupo, todos los que llegaron, los ancianos, las señoras embarazadas, algunas con sus bebitos, ¿verdad? Entonces todo eso, e incluso algunos se los encontró con el que bebito estaba mamando, ella le estaba dando de mamar al bebé, y así en esa posición encontraron. Entonces, ¿cuál es la deducción que se saca? De que no fue una cosa lenta, pues, ¿no? Porque si no, salió disparando, pues ellos, porque se estaban muriendo. Sino es que de pronto, ¡pum!, se dieron cuenta, lo máximo que pusieron a hacer es despertar de su sueño que estaban durmiendo y ahí quedaron. ¿Por qué? Porque habían dos situaciones muy extremas. Primero, los gases tóxicos que llegaron ahí, ¿no es cierto? Que seguramente mientras dormía ya se estaban un poco durmiendo ellos también por los gases, se estaban intoxicando, y por otro lado la temperatura que fue extrema. Cuando llegó la temperatura, ¡boom!, no les dio tiempo a nada y en ese momento quedaron de esa manera, y después sepultado al instante nomás, sepultado, ¿verdad? De tal manera que esa ceniza después fue reemplazando la ceniza del volcán. Sabemos que el volcán es ácido porque fue explosivo, porque botó, expulsó ceniza, y la ceniza sabemos que tiene más del 70% de sílice. Entonces todos estos cuerpos fueron reemplazados, su materia orgánica fue reemplazada por materia silícea, de tal manera que ahí cuando se lo encuentra seguramente son cuerpos, esas momias de silicio. Es un poquito para ampliar más. Ya la noto Aguilera por su curiosidad. También dice que emitía un flujo piroclástico. ¿Cómo? El volcán emitía un flujo piroclástico. ¿Y qué es eso? El volcán de Piedras piroclástico quiere decir que... ¿Cómo? Ya, ¿qué es piroclástico? Que se distribuye en el viento. ¿Cómo? Que se distribuye en el viento y es un material suelto. Ya. No, ya lo dijimos, ¿no? Todo lo que es ceniza es piroclástico. Sí. Correcto. Bien, vamos a continuar entonces con el tema.
¿Dónde quedamos? Sí, ya vimos esto de roca ácida y básica. Eso tienen que tenerlo definitivamente bien aprendido ya, jóvenes. No, de aquí en adelante vamos a manejar esos dos términos y vamos a tener que saber exactamente de qué es lo que estamos hablando. Yo no puedo seguir avanzando mientras ustedes no sepan qué son rocas ácidas y rocas básicas. En las rocas ígneas esos dos términos son importantísimos. Y no lo aprendan de memoria, sino vayan razonando por qué son ácidas y por qué son básicas. Bien. Vamos a ver entonces ahora las... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero. Meta. Textura de las rocas ígneas, dice. La textura de las rocas ígneas establece la diferencia de tamaño de los cristales por acción de los diferentes factores que influyen en la solidificación de magma, dando lugar a rocas sólidas. La textura se refiere al tamaño de los cristales y su disposición en la roca y la relación de los mismos entre sí. Pregunto, ¿cuándo las rocas ígneas tienen textura de grano grueso y cuándo granos, o sea, cuándo las rocas ígneas tienen grano grueso y cuándo las rocas ígneas tienen granos pequeños? Cuando es básica... Un ratito, Edison. Ya. ¿Quién más que quería hablar, aparte de Edison? Yo. ¿Quién? Will, Selena. Selena, adelante. Bueno, y no, escúcheme, no me están cambiando. La próxima clase, si no han cambiado todos sus apellidos primero y después el nombre, no los voy a sacar de clase. ¿Se entendió, jóvenes? Edwin Guzmán, Sí. ¿entendió? Selena, ¿entendió? Mauricio, ¿entendió? Ramos, ¿entendió? Sí, sí. Bien. A ver, adelante, Selena. Cuando son grandes son fluidas, o sea, son básicas, y cuando son pequeñas son ácidas. Eso en cuanto eso es en cuanto a la composición del magma, ¿verdad? Sí. En cuanto a la composición del magma. ¿Qué otro factor hemos analizado que también dan diferentes tamaños a los granos? Sin leer, Selena. Cuando se enfrían rápidamente y cuando se enfrían lentamente. Ya, adelante. Siga. ¿Qué produce cuando se enfrían rápidamente? Cuando se enfrían rápidamente se producen rocas o pequeñas. ¿Cómo rocas pequeñas? Minerales pequeños. Minerales pequeños. ¿Y lo otro?
cuando el enfriamiento es lentamente, se producen minerales más grandes, con mejor, o sea, los cristales son bien definidas. Ya, bien, la anotamos. Selena, ¿qué? ¿Te das cuenta, no? Aquí como aquí en mi lista la tengo por apellido, yo tengo que, me cuesta encontrar Selena, porque no está en orden alfabético. ¿Se dan cuenta por qué les exijo yo o no? Sí. ¿Se dan cuenta, no? Acá cuando quiero anotar, cuando quiero ver mi lista oficial que me mandan a mí, ustedes están inscritos por apellido. Y entonces cuando yo pongo Selena, aquí sale Selena. ¿Dónde la encuentro a Selena? Tengo que ver todingo los nombres para ver cuál es Selena, pues, ¿no? En cambio, si tuviera su apellido López, yo voy a la L y pongo en un segundo, lo encuentro a López, pues, ¿no? A ver, háganme el favor lo voy a sacar de clase, como les digo. Hay una metodología, no sé cómo, ustedes más que yo saben cómo lo van a hacer. López Taruire. Correcto. Seguimos. Dice, la textura de la roca, bueno, ya sabemos entonces por qué razón los tamaños de los granos son diferentes. Nos explicó López que cuando las rocas son ácidas, generalmente, ya vamos a ver que esto no siempre se cumple, ya vamos a ver. Cuando la roca es ácida, los granos son pequeños porque enfrían rápidamente. Y cuando los granos cuando el magma es básico, el magma enfría lentamente y los granos son mayores. Además, nos dice ella, también su velocidad de enfriamiento, cuando enfría rápidamente y cuando enfría lentamente. Ya no justamente por el tamaño por el tipo de magma, sino por la velocidad de enfriamiento, donde hemos visto los 4 factores. Primero, profundidad de la masa, tamaño de la masa, y forma de la masa. 3 factores habíamos analizado y esas conclusiones habíamos sacado. Bien, entonces vamos a ver las texturas. Primero tenemos la textura que se llama macrogranudas o granudas también, cuyo observar nosotros a simple vista, ¿verdad? En una roca o en el campo. Entonces, si lo vemos a simple vista, por supuesto va a tener más de 1 milímetro de tamaño o más. Pueden tener hasta 5 centímetros o más. Las micas pueden tener 1 metro. Entonces, esos son macrogranudas, ¿verdad? Pero las microgranudas es cuando los cristales van desde 1.5 milímetros de diámetro hasta el límite de la vista, o sea, cuando no se los puede ver simplemente, o sea, los vemos que son muy chiquititos y algunos ni siquiera lo podemos. Entonces tenemos que utilizar una lupa para que aumente el tamaño, ¿verdad? O si no, en el microscopio. Las texturas vítreas están constituidas por una masa amorfa, dice. Amorfa, ¿se acuerda lo que es amorfa? ¿Quién se acuerda de lo que es amorfa? Que no tiene forma. Ya, pero no tiene forma, pero ¿qué pasa en cuanto a minerales? ¿Qué es lo que sucede cuando estamos hablando de minerales? ¿Qué pasa con los minerales o con la materia amorfa? ¿Tiene minerales? ¿Cómo? Cuando son amorfos creo que no se forman los minerales. ¿Quién habló? Cruz. No se forma mineral, correcto, esa es la definición. No se forma mineral. No hay mineral de ningún tamaño.
amorfo se lo dice, ¿no es cierto? Pero en realidad es que no se forma mineral. Entonces, cuando encontramos una masa así, no tiene una fórmula química definida, ni una forma física tampoco, ¿verdad? Entonces, es una masa sin forma, sin mineral. Los átomos están por ahí, tiene silicio, tiene oxígeno, tiene usted lo que ustedes quieran, magnesio, cualquier elemento puede tener ese cuerpo, pero no es un mineral porque no cumple con las reglas de ser un mineral. ¿Se entendió? ¿No es que es amorfo? Así se forman entonces esos cuerpos amorfos cuando el enfriamiento es muy rápido y entonces se dice que la textura es vítrea, porque el vidrio es un cuerpo amorfo y no solamente entonces hay vidrio artificial como el que nosotros conocemos y están en nuestras ventanas, eso es un cuerpo amorfo, vítreo, parecido al cuarzo, fíjense ustedes, e incluso puede tener casi la misma dureza que el cuarzo. Pero cuando se le hace un análisis químico y físico al microscópico a este vidrio, resulta que no es un mineral. No es un mineral, está compuesto de sílice y oxígeno, pero en cualquier proporción, no en la proporción del cuarzo, digamos que es H2, perdón, silicio, oxígeno 2, dióxido de silicio, no es eso. Tiene cualquier cantidad de oxígeno y tiene cualquier cantidad de silicio, por lo tanto es un mineral amorfo, no es un cuerpo amorfo, no un mineral. Esa es la diferencia. El vidrio se lo hace artificialmente. Justamente, ¿qué hacen ellos? Funden el cuarzo. Escuchen esto, cómo fabrican, se lo voy a así nomás rapidito. Para fabricar vidrio, los que hacen vidrio, directamente van y funden la arena. La arena, esa arena que hacemos para construir, eso tiene un 90% de cuarzo, así que todo eso lo funden y después lo hacen enfriar rápidamente, seguramente en unas laminadoras, no sé, pues no, nunca he visto, la verdad, pero sí lo entiendo cómo tendría que hacer. Lo funden y después lo vacían rápidamente, o sea, lo enfrían y lo tienen que fundir a altas temperaturas, obviamente, porque el cuarzo tampoco no se origina a temperatura ambiente, pues no. A altas temperaturas se origina, entonces a esa temperatura tienen que volver a llegar para fundirlo el cuarzo y después ponerlo en contacto con el aire rapidito, ahí se forma el vidrio, ¿verdad? No dio tiempo para que se vaya enfriando lento, no dio tiempo de un enfriamiento lento y que forme minerales. Eso es el vidrio. Bueno, eso que expliqué fue de forma artificial, pero en forma natural, ¿qué es lo que sucede? El magma está saliendo por su cuello volcánico, que es por donde sale el magma, y de pronto el magma es ácido. Está constituido de más del 70% de sílice, por supuesto, del cual todavía no es cuarzo, ¿verdad? Será seguramente silicio y oxígeno en forma de iones. Y de pronto salen a la superficie por explosión, explota y sale. Ese material no logró cristalizar. Entonces forma vidrio también, pero en este caso volcánico, de forma natural. Y no es que va a lanzar unas láminas grandes de vidrio, no, partículas de vidrio, como cuando nosotros agarramos un vidrio artificial y lo molemos, lo trituramos. Bueno, esos pedacitos pequeñitos son astillas de vidrio, lo conocemos nosotros. Entonces, así es lo que bota el volcán, más o menos. Más chiquitito todavía porque lo expulsa en forma de ceniza. Entonces casi que no se ven, pero ya uno se ayuda con la lupa y va a ver las pequeñas astillas de vidrio. Cuando la roca está constituida de esas cosas, tiene una textura vítrea. Bien, pero todavía creo que no dijimos que es una textura. Directamente nos fuimos a analizar los granos. Bueno, pero todavía hay tiempo. La textura es justamente la relación
microgranuda y vítrea, ¿verdad? Eso es textura. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, si nosotros pasamos nuestros dedos por encima de un vidrio, no vamos a sentir los granitos que están formando el vidrio, porque es demasiado pequeño, porque es demasiado suave. Y nosotros podemos decir, esto es una textura suave. Si nosotros pasamos nuestros dedos por una pared, podemos sentir ya un poquito la irregularidad. Entonces ya esa tiene una textura un poco más granuda. Por eso las mujeres principalmente, o algunas personas dicen, tiene una piel con una textura suave, ¿verdad? Cuando su textura, su tez, ¿verdad?, es suave, porque no se siente ninguna rugosidad, porque es joven, porque su piel está en buenas condiciones. De eso se habla en textura, entonces, cuando pasamos nuestra mano por la pizarra, por una madera, cada cuerpo que nosotros analizamos de esa manera va a tener una textura diferente. Bien, entonces así hablamos primero de estas 3 texturas. Sigamos. Hay otras texturas más. La brechoide dice, no se origina por el proceso de solidificación de minerales, sino está caracterizada por un conjunto de fragmentos de materiales magmáticos expulsados por un volcán. Bueno, esta brechoide en realidad no habla mucho del tamaño de los granos, sino que se refiere a todo el material que ha sido expulsado por el volcán y de pronto se ha asentado, porque el volcán no solamente, cuando explota un volcán, no solamente expulsa lo que venía por el tubo, ¿no es cierto? O sea, lava ácida. Cuando explota, digo, ¿no es cierto? Si explota es lava ácida, no es básica, los básicos no explotan. Entonces, cuando explota el volcán, porque se tapó, hubo un tapón ahí en el cuello volcánico y la energía siguió insistiendo hasta que explotó, no solamente sale el tapón con todo el material que había debajo de él, sino que explota todo lo que hay alrededor del volcán. Entonces arroja material ácido, vidrio, ceniza, ¿verdad? Y también arroja pedazos de rocas que estaban alrededor del cuello volcánico. Porque si el cuello volcánico, supongamos que tenía 5 metros de diámetro, después de la explosión se llama caldera ya, porque esos 5 metros se convirtieron en 50 metros de diámetro. Porque explotó y todo fue al aire. Y por supuesto va al aire y después cae, pues no queda ahí, ¿no? Cae y se asienta y eso forma roca también, que tiene de todo. Cuando analizamos esa roca, decimos que esa roca tiene textura brechoide. Bien, la textura porfírica es otra textura que dice que los cristales de una misma roca se distribuyen en 2 tamaños por la existencia de 2 etapas distintas en el enfriamiento del magma. Entonces, aquí la roca que encontramos puede tener 2 tamaños de minerales, un tamaño grande y otro más pequeño o pequeño. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tiene que tener, acaso no tiene que tener una textura? No, no siempre es así. Entonces, porque existen, esa roca que tiene textura porfírica ha enfriado en 2 etapas. Primero, empezó a enfriar a temperaturas altas y ahí se estaban formando minerales grandes, por supuesto, porque a temperaturas altas el magma se desplaza lentamente y tiene mucho tiempo para formar minerales. Entonces los minerales que forman en esa primera etapa a altas temperaturas se forman minerales de tamaño grande. Sin embargo, por cualquier situación de algún proceso endógeno, el magma empieza a salir rápidamente. No siempre tiene la misma velocidad de salir.
empieza a acelerar su salida y sale rápidamente y, lógicamente, los minerales que se forman en esa segunda etapa serán pequeñitos porque se enfrió más rápidamente y no tuvieron tiempo de desarrollarse los minerales. Entonces, esa roca tendrá dos tamaños de minerales, unos minerales grandes y otros minerales pequeños. Ya lo vamos a ver en ejemplos. Bien, bueno, esto de acá no interesa para no confundirlo. Seguimos. Tipos de rocas ígneas según su localización geológica. Vamos a ver los tipos de rocas ígneas que existen, pero intrusivas. Bien, ¿y por qué digo intrusiva? Porque ya en algún momento, pero ahorita lo vamos a repetir de una mejor forma, en algún momento cuando hablamos del ciclo de la roca, hablamos de que habían dos tipos de rocas ígneas. Las rocas ígneas intrusivas y las rocas ígneas extrusivas. Ahora, en este punto del tema 4, en el punto 4.4, vamos a hablar de las rocas ígneas intrusivas. Después vamos a llegar a las rocas ígneas extrusivas. Bien. Dentro de las rocas ígneas intrusivas tenemos dos tipos de rocas, según su localización geológica, dice. Rocas ígneas intrusivas filonianas o hipabisales y rocas ígneas intrusivas plutónicas. Esas son las dos clases. Veamos primero las rocas ígneas filonianas o hipabisales. Bien. Tenemos 4 ejemplos acá, 4 ejemplos. Después vamos a ver la figurita de estos ejemplos. Los diques. Diques son masas tabulares. Tabulares. Eso es importante. Entonces tienen forma de tablas. Delgadas de rocas ígneas de posición casi siempre vertical. O sea, casi siempre están con una posición vertical. ¿Verdad? Proceden de la inyección del magma en las fisuras y juntas de la roca. O sea, ¿cómo se forma? Porque el magma se mete en la fisura de la roca. ¿Verdad? Como estamos hablando de rocas ígneas intrusivas, entonces allá adentro el magma encuentra una rajadura, digamos, o una fisura es la palabra correcta, y se entra por ahí. Y ahí se enfría y ahí queda. Ahí se formó la roca. Una roca ígnea, filoniana, intrusiva, que recibe el nombre de diques. ¿Verdad? Se ha metido ahí porque por la fuerza del magma que viene de abajo, porque se está moviendo. Las capas o mantos internos son otro tipo de rocas ígneas intrusivas. También son masas tabulares de rocas ígneas de posición horizontal si las anteriores eran vertical. Ahora son horizontal. Se forman al intruirse por presión el magma entre las capas o estratos rocosos. Entonces el magma está subiendo con mucha presión y de pronto allá en la litosfera empieza a atravesar en la litosfera rocas que están formadas por capas. Generalmente son las rocas sedimentarias. Una capa, otra capa más arriba, otra capa más arriba. Entonces este magma, entre capa y capa, hay una zona de debilidad, como una fractura, ¿verdad? Entonces se mete por ahí el magma y se enfría de esa manera.
ahí se enfría y ahí forma roca ígnea denominada mantos internos, ¿verdad? Que tienen forma tabular. Otro ejemplo son los lacolitos. Los lacolitos, que son también parecidos a los mantos internos, pero también son menos tabulares ya porque la parte superior, enseguida vamos a ver ejemplos, está curvada, porque a lo mejor la capa donde se metió, la capa superior era media blanda o más frágil, ¿verdad? Que la presión hizo que el magma tenga una deformación en la parte superior de esta capa del acolito. Ya vamos a ver el ejemplo. Y por último tenemos los necks o cúpulas o clavos, se le llama. Son masas casi cilíndricas, ya no tabulares como las anteriores, cilíndricas, de rocas ígneas de posición vertical, también igual que los diques, que ocupan el conducto por donde fluye el magma para formar un volcán. Lacolito o batolito, cualquier cosa forma, ¿verdad? Entonces, por ahí se mete el magma, por ese espacio que hay, el conducto que se llama cuello volcánico, no dice acá, pero es un conducto como un tubo cilíndrico, por ahí se mete el magma y de pronto ahí se enfría. ¿Se acuerdan de que yo hablaba de que cuando están saliendo las lavas ácidas generalmente, o sea, todos estos lacolitos, seguramente el nex o los clavos o cúpulas están formados por rocas ácidas. En cambio, los anteriores pueden tener cualquier tipo de roca, ácida o básica, pero solamente ácida. ¿Por qué? Porque estaba saliendo el magma y como los ácidos se enfrían rápidamente, de pronto se enfriaron en el cuello nomás, sin necesidad de salir, formando un tapón ahí. A eso se le llama clavo, ¿verdad? Ahí se enfrió y ahí formó la roca ígnea intrusiva, pero ácida. Bien. Después tenemos, todas estas son rocas ígneas filonianas. La palabra nomás está diciendo ya filón, quiere decir que son pequeños los cuerpos, pequeños, oipavizales, son cuerpos pequeños. En cambio, las rocas ígneas plutónicas, bueno, cuando hablamos de pequeños, ¿cuánto de pequeños son, digamos? ¿Qué dimensión más o menos tiene? Cualquiera de estos. El cuello volcánico, por supuesto, puede tener unos 5 metros a menos, el cuello volcánico, ¿verdad? De diámetro. Después los otros, estas capas, diques, pueden tener a lo mejor unos 20 a 30 metros, hasta 50 metros de largo, ¿verdad? De largo. Y de ancho unos 3 a 5 metros o 10 metros. O sea, estábamos hablando, acá no manejamos nosotros números exactos. No, la naturaleza es naturaleza. Pues no va a estar diciendo, oye, no, cuidado que los diques no tienen que tener más de 5. No. Encontramos diques, se encuentran, por eso doy unos límites de variación, entre 5 a 20 metros de espesor, digamos. Y de largo pueden tener 50, algunas veces hasta 100 metros. Depende de la fisura, del tamaño de la fisura. Lo mismo los lacolitos. Bien, ¿se entendió lo que son las rocas ígneas filonianas o hipavizales? ¿O existen alguna duda o alguna curiosidad para explicarles? ¿Se entendió o no se entendió nada? Angulo, ¿cómo lo vio usted?
Sí, se entendió, ingeniero. Correcto, entonces dígalo porque me quedé esperando. Pues, Cari. Cari. Sí, ingeniero. Ya, que la roca ígnea. No la escucho muy bajito, está hablando, me parece. Ya, que las rocas ígneas o también filovianas significa que son pequeñas. Por ejemplo, los diques. No, no la escucho, Cari, no la escucho. Tiene que apegarse más a su micrófono o a lo mejor sacarse un ratito el barbijo. Las rocas ígneas filovianas son pequeñas. No la escuchamos. ¿La escuchan ustedes a Cari? Está abajo. Se escucha despacio, ingeniero. Yo directamente no la escucho. A ver, voy a ponerme más volumen porque este aparato suena fuertísimo, por eso no lo pongo. Ahí, a ver, Cari. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Que las rocas ígneas filovianas, estas significan por filón, que son pequeñas. Ya, sí, No, yo solamente le estoy preguntando si se entendió lo que yo expliqué. Sí, ingeniero, ¿se entendió? Ya, correcto. Nada más, nada más. Gracias. Bien. Vamos a entrar entonces ahora a lo que son las rocas ígneas plutónicas. Estas otras eran rocas ígneas filonianas, ¿verdad? Pequeñas. Y estas ya son grandes. Veamos. Dentro de las plutónicas tenemos a los batolitos. Son masas irregulares, o sea, pueden tener cualquier forma, ¿verdad? Pueden ser redondas, pueden ser ovaladas, pueden ser esféricas, pueden ser de todo. De gran tamaño, o sea, son grandes ya las dimensiones que di yo para las hipabisales, nada que ver. Esto, fíjense, tiene 100 kilómetros cuadrados de superficie. 100 kilómetros cuadrados de superficie. O sea, 10 kilómetros, por dar un ejemplo, 10 kilómetros de largo por 10 kilómetros por otro lado. Un cuadrado de 10 kilómetros por lado, eso más o menos, así son aproximadamente estos cuerpos. De esa manera tendremos una superficie de 100 kilómetros cuadrados. No está dando volumen, ¿verdad? Porque es más difícil ya. No sabemos cuánto está enterrado eso, pero nosotros lo que podemos ver es la superficie, porque vamos caminando por la superficie. Cuando estamos haciendo geología de campo, caminamos por la superficie de los cerros. Entonces vemos, ahí encontramos nosotros por ahí un Plutón y lo podemos medir y tiene 10 kilómetros por un lado y 10 kilómetros por otro lado, y entonces son 100 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, esto para saber superficie, no podemos hablar de volumen, decía yo, porque no sabemos cuánto está enterrado ese cuerpo, ¿no? De repente es más grande todavía de lo que se ve en la superficie. Se originan, dice, por fusión y solución mutua de las rocas in situ o mediante emplazamiento magmático. Bueno, algunas veces nosotros hemos visto ya en el ciclo de la roca que las rocas sedimentarias, algunas veces cuando adquieren mucha temperatura y mucha presión, directamente se funden y van a formar magma. Así lo hemos visto. Una de las variantes que era del ciclo. Las rocas sedimentarias de pronto se van muy profundo, alcanzan mucha temperatura y presión y se funden y forman magma. Ese magma se solidifica y ya va a ser una roca ígnea. Se solidifica y va a ser magma, perdón, el magma se solidifica y va a ser una roca ígnea. Así pudo haber sido originado un Plutón. Pero también
por la intrusión, ¿verdad? O emplazamiento de magma desde la astenosfera. Nosotros allá sabemos que en la astenosfera hay magma. Entonces ese magma puede salir por una fisura y emplazarse en algún lugar, ¿verdad? Emplazarse, ¿qué quiere decir? Ubicarse en algún lugar y ahí enfriar. Y será de gran tamaño también. Entonces eso también es un plutón. También es una roca ígnea intrusiva de gran tamaño. O sea que los plutones pueden formarse, ya sea por la fusión de rocas preexistentes, ya sean ígneas, perdón, ya sean metamórficas incluso, o sedimentarias, se funden y forman un plutón. Otra forma, que desde la astenosfera suba magma hasta un cierto lugar en la litosfera y ahí se emplaza, ahí se ubica y ahí se enfría, de gran tamaño. Ya vamos a ver los ejemplos. Bien. Por supuesto, ahora si nosotros hablamos o relacionamos, no sé si hay más adelante acá, no. Si nosotros relacionamos estas rocas ígneas con el tamaño de los granos, o sea, con la textura, ¿cómo podemos analizarlo? Las rocas ígneas filonianas, que son de tamaño pequeño, relativamente, no sé, pequeño. Entonces, ¿qué tipo de textura tendrán? Pregunto, ¿macrogranuda o microgranuda? Microgranuda, ingeniero. ¿Quién respondió? Galván. Galván. Microgranuda. Explique por qué, compañero. Como la forma en que ellos tienen, que son tabulares, bueno, en sí la mayoría, tienden a enfriarse un poco más rápido por su forma. Ya, por su forma, correcto. ¿Y por qué más? Masa también. ¿Cómo son? ¿De gran tamaño o pequeño? Como no son de gran tamaño como la que se vio en la roca ígnea de Batolito, como estas simplemente pueden llegar a alcanzar entre 20, 50, 100 metros, se puede decir que tienen un tamaño menor a comparación de los otros. Así que como es un tamaño menor, el tiempo que le va a tomar enfriarse también va a ser menor. Y por lo tanto... va a tener sus granos van a ser microgranudas. Correcto. Así es lo que tienen que responder, compañeros. Y así es lo que tienen que llevar la materia, atender de esa manera. Bien, enseguida lo noto, compañero. ¿Y qué pasa con los batolitos? ¿Le continúo? ¿Qué tienen? Ya, los batolitos, como pueden venir a verse de grandes profundidades y ser de gran tamaño, van a tener lo que es una macrogranuda, ya que al ser originario de grandes masas, su tiempo de enfriamiento va a ser más lento. Correcto. Bien. ¿Y la presencia de los minerales también va a ser mayor a 1 milímetro? ¿Perdón? Sí, ¿Perdón? En las macrogranudas, ¿no ves que los minerales están presentes? O sea, se ven a simple vista, va a ser mayor, digamos, la presencia. Sí, claro. Ya dijo Galván que iban a ser macrogranudas, ¿verdad? Bien. Seguimos. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense. Esto que tenemos acá, este cuerpo, ¿están viendo mi pantalla y están viendo mi cursor, jóvenes? Sí, ingeniero, se ve. Bien. Este es un cuerpo grande. Es un cuerpo grande. Ha venido desde la astenosfera, ha subido por esta fractura, se ha ubicado en este lugar. En este lugar, cuando se ubica en este lugar,
en esas condiciones se la denomina cámara magmática. Cámara magmática. Ahí se ubica. Y desde aquí puede seguir saliendo el magma, ya sea por fracturas, ¿verdad? O ya sea por límite entre los estratos, y tratan de salir. Entonces, ya el magma, estando aquí, por supuesto ya sus condiciones de presión y temperatura son menores que cuando estaba en la estenosfera. Entonces empiezan a enfriarse estos cuerpos. Y por supuesto los magmas que suben por la fractura también se empiezan a enfriar, porque eso más rápidamente todavía, porque están en contacto con roca más fría. Y aquí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, este de acá. ¿Qué será? Pregunto. ¿Qué tipo de cuerpo será? ¿Qué tipo de cuerpo? De lo que hemos visto, estamos viendo de lo mismo, pues no les voy a preguntar una cosa que no hemos visto. Pues, ¿no? Edison, espera un rato. ¿Qué tipo de cuerpo será? De acuerdo a los dos tipos que hemos visto. ¿Qué tipo de cuerpo? ¿Qué tipo de roca? Flores, ¿qué tipo de roca hemos visto hasta ahora? Hasta aquí, esta mañana. Acabamos de ver cuántos tipos de roca ígnea hemos visto. Edison. Dique, ingeniero. Diques. ¿Por qué es dique? Ya que está en forma vertical. ¿Qué más? ¿Por qué no puede ser un Plutón? ¿Una plutónica? Sí. Porque las plutónicas, bueno, la que nos mostró la plutónica, la última que nos mostró la plutónica son de mayor tamaño. En cambio la de acá, que es como una fisura que se está generando, en sí va a ser una de menor tamaño y en sí va a ser como algo plano. O sea, en su tamaño va a ser pequeño. Y su tiempo de enfriamiento también va a ser más rápido. Es como si tuviera solamente yo a Edison de alumno. Fue tan difícil lo que vimos hace un momento. Fue tan difícil como para no poder captar o poder retener en su mente dos palabras, las filonianas y las plutónicas. Y ya le muestro el ejemplo y tutti. Como si no hayan estado presentes ustedes, jóvenes. Pasa, pues. Si les he dicho que esto es una cámara magmática, cuando se enfríe, ¿qué va a dar lugar a esto? ¿A qué va a dar lugar? A una, Edison no responda, ¿a una roca plutónica o a una roca filoniana? A una roca plutónica. ¿Perdón? A una roca filoniana porque busca por dónde salir. Ya, ¿y por qué no a una plutónica? Porque se enfría rápidamente. Las plutónicas se enfrían rápido. No, las plutónicas se enfrían lentamente, por eso son de gran tamaño. ¿Yo qué le había preguntado, compañera? A ver, repitamos de nuevo. Este cuerpo, cuando se enfríe, este cuerpo, ¿qué va a ser? ¿Una roca plutónica
o una roca filoniana? Eso fue lo que yo pregunté. Era una roca plutónica, ingeniero. ¿Perdón? Era una roca plutónica. ¿Por qué una roca plutónica, Saucedo? Porque está dentro de la profundidad de la Tierra. Ya. Y como era una cámara magmática, al enfriarse se vuelve una roca plutónica. ¿Por qué será plutónica? El dique también está en roca intrusiva. ¿A qué? ¿Por qué se diferencia la plutónica de la filoniana, pues, Saucedo? ¿Las filonianas son más pequeñas o son pequeñas o son grandes? Son rocas pequeñas. ¿Y las plutónicas? Son rocas grandes. Eso pues, compañera. Por eso se diferencia, pues. Entonces, ¿esta plutónica será de gran tamaño o será pequeña? Será de gran tamaño. Correcto. Saucedo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Qué cosa, che. ¿Cómo irá a hacer esto para el día del examen? Dios me libre. Si a 5 minutos de la explicada no sabe. Bueno, seguimos. Entonces acá tenemos una cámara magmática que cuando se enfríe va a ser roca plutónica porque es de gran tamaño. Alrededor tenemos tenemos dique como este, como dijo el compañero Galván, lo definió muy bien, es un cuerpo tabular, ¿verdad? Que pueden tener alrededor de 150 metros de longitud, son pequeños. Acá tenemos otro dique, ¿no es cierto? Más o menos, no es que sean verticales siempre, tienen cerca a la verticalidad los cuerpos. Acá tenemos otro dique y bueno, así tenemos varios diquecitos chicos por acá. Después tenemos acá otros cuerpitos, fíjense este, por ejemplo, este es ¿qué? Manto interno. Manto interno. O capa. Un manto o capa, correcto, gracias, un manto o capa. Bien. Aquí tenemos otro cuerpito un poco más diferente ya, que será un lacolito, ¿verdad? Que está deformada, su parte de arriba deformada, entonces son lacolitos. Y aquí cuando se enfríe va a ser un nex o clavo, ¿no es cierto? Cuello volcánico. Cuando se enfríe será eso. Bien. Eso sería, bueno, esto no lo veamos porque está más complicado. Vamos a ver un dibujito que no sé por qué lo ubiqué tan lejos yo. Pero fácilmente lo vamos a ver. Acá, por ejemplo, tenemos ya. Acá cuando se enfríe este magma, esto va a ser la cámara magmática. Cuando se enfríe va a ser un Plutón, ¿verdad? Un Plutón. Acá esto, por supuesto, será un dique vertical por donde subió el magma. Acá será una capa o manto, ¿verdad? Acá también será una capa o manto. Esta partecita será un dique. O sil también se le denomina sil. Son rocas intrusivas. Acá tenemos un lacolito, ¿verdad? El lacolito, ¿por qué? Porque la parte superior está deformada. Esto no lo hemos visto, un facolito, si no lo hemos visto no lo vemos nomás. Bueno, será también un dique porque está semi vertical. Y acá se formarán rocas clavo o nex, ¿verdad? Bien, esto en cuanto te das cuenta, todos los cuerpos relacionados
a rocas ígneas intrusivas, porque estas rocas no han salido a la superficie. Desde aquí para adelante ya son las rocas extrusivas. De aquí para adentro son rocas intrusivas. Bien. ¿Alguna pregunta para todo esto? Sigamos. Rocas ígneas extrusivas ahora. Extrusiva. Entonces, pongan atención, joven. No perdamos el tiempo. No pierdan el tiempo, jóvenes, ahí sin estar sentados, sin estar pensando, sin estar viendo. No entendió a los ingenieros, por favor, no entendí esto, puede repetir. No existe eso, ustedes, porque están en otro planeta, en la cuarta dimensión están ustedes. En otro planeta están. Por eso no tienen duda, obviamente, pues si no saben qué duda van a tener. Entonces vayan preguntando, vayan siguiendo. Oye, esa partecita, ingeniero, ¿por qué dice usted esas cosas? ¿Por qué? Repítalo, por favor. Eso es participar. Seguimos. Las rocas ígneas extrusivas. Estas son más difíciles que las intrusivas. Esto que vamos a entrar ahora son más difíciles que las intrusivas. Así que abrir bien la mente. Y el corazón, jóvenes, el corazón, háganlo con alma, vida y corazón, todo para salir buenos profesionales y lo más rápido, no tengan problemas. El vulcanismo, se llama vulcanismo entonces ya a todas las rocas que salen a la superficie porque salen a través de un volcán, ¿verdad? Es un fenómeno que consiste en la salida desde el interior de la Tierra, ¿verdad?, hacia el exterior de rocas fundidas o magmáticas acompañadas de emisiones de gases a la atmósfera. Sale a la superficie en forma de rocas fundidas, ¿tá? Cuando el magma y los gases alcanzan la superficie a través de las chimeneas, se llama por donde sale, ¿cómo se llama? El cuello volcánico también se denomina chimenea. De ahí viene la palabra que nosotros conocemos como chimenea, que le hacemos a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestra parrilla, ¿verdad? Para que no haya humo. Por ahí sale de la misma manera. Cuando el magma y los gases, perdón, alcanzan la superficie a través de chimeneas o fisuras de la corteza, forman estructuras geológicas llamadas volcanes. Volcanes. Ya, un momentito, por favor.
Ingeniero, disculpe, bueno, Hola, sí. quería comentarle que tengo examen a las 11:30 y no sé si puedo salir. Tengo examen en la universidad. Ya, bueno. De todas maneras, quiero decirles que estas cosas que suceden así no son culpa mía, ¿no? Entonces, yo a veces me retraso un poco en las mañanas. ¿Por qué? Porque yo voy a fisioterapia. Desde a las 7 tengo que estar allá en el fisioterapeuta, por eso me atraso. Llego acá y tengo que hacerme mi desayuno porque actualmente estoy solo en mi casa. Entonces, por eso me atraso un poco, pero no me adelanto. O sea, yo no les quito su tiempo a ustedes, no les quito. Entonces, hagan bien sus cosas para que no se interpongan, porque mi clase va a terminar a las 11:30. Usted puede salirse el rato que quiera, no hay ningún problema, ¿ya? Listo, ingeniero, gracias. Listo. Bien, entonces continuamos con el tema. Dice, cuando el magma y los gases alcanzan la superficie a través de las chimeneas o fisuras de la corteza, forman estructuras geológicas llamadas volcanes. Eso es lo que nosotros vemos en las películas, porque acá no tenemos volcanes, de los que hay varios tipos. La imagen clásica del volcán ejemplificada por el monte Fujiyama de Japón o por el monte Mayón de Filipinas es una estructura cónica con un orificio que se llama cráter, por el que emiten, si es activo, cenizas, vapor, gases, roca fundida y fragmentos sólidos, con frecuencia de manera explosiva. Pero nosotros sabemos cuándo va a ser explosiva y cuándo no, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pero en realidad, esta clase de volcanes, aunque no son infrecuentes, suponen menos del 1% de toda la actividad volcánica terrestre. Imagínense, todos los volcanes que nosotros podemos ver en películas o en videos o en fotos, ¿verdad? Por todo el mundo, significa menos del 1% de la actividad volcánica o extrusiva. ¿Y dónde está el otro 99%? ¿Dónde está la mayoría de los volcanes? Están dentro del agua. Ya lo vamos a ver. Son submarinos la mayoría de los volcanes. Nosotros en la superficie, por suerte, menos mal que es así. Porque imagínense si el 99% estuviera sobre la superficie, viviríamos todos al lado de un volcán ahí, esperando que cualquier rato explote y nos elimine. Menos mal que el 29% está bajo del mar. Bajo las aguas, pero no bajo las aguas, en las aguas, perdón. Al menos el 80% del vulcanismo se concentran en las largas fisuras verticales de la corteza terrestre. Este vulcanismo de fisura ocurre sobre todo en los bordes constructivos de la placa en la que está dividida la litosfera. Ahora pregunto, ¿qué borde constructivos nosotros hemos visto en tectónica de placas? O también le hemos llamado límite divergente. ¿Cuántos límites de placa hemos visto en tectónica de placas?
¿Cuánto? 3, ingeniero. 3, ¿cuáles? Las divergentes, las convergentes y las transformantes. Convergente, divergente y transformante, ¿ya? ¿Cuáles son las divergentes, Eguibar? Las que cada una va para un lado, no sé cómo explicarlo así. Con sus 2 manitos haga. Así. Así, correcto. Ese es un límite divergente. También se lo denomina constructivo. Yo no lo dije, pero ahora le pregunté por divergente. Constructivo, porque ahí, en ese lugar, se construye algo importante. ¿Qué se construye ahí en ese lugar? Para cualquiera. Isla, o bueno, también pueden considerar, ¿cómo se llama el otro nombrecito? Por el que pasaba lo que es la espirogénesis, que era la creación de continentes. ¿Qué? Continentes o islas, ingeniero. Bueno, sí. Bueno, islas sí pueden ser, pero hay algo más importante que se origina ahí, en la zona constructiva o divergente. Es... ¿Una nueva litósfera? Sí, también se va formando nueva litósfera, pero hay algo más importante que todo eso. Está viendo lo de la nueva litósfera. Está viendo lo de Eguibar. Está ¿Se forma un límite? ¿Perdón? ¿Un límite? Ya sabemos que es un límite. Las dorsales. ¿Quién dijo lo Una dorsal? isla. Guaita, Inge. ¿Dónde está Guaita? A ver, no lo ubico. Ah, Guaita. La dorsal mesooceánica, compañero. Ahí se ubica la dorsal mesooceánica, lo dije siempre. Porque por ahí está saliendo el magma. ¿El magma qué origina? Origina nueva corteza oceánica y origina la dorsal mesooceánica. ¿Y qué es la dorsal mesooceánica, Guaita? ¿Cómo se la imagina usted? Es como una cadena de montañas que está en el medio del mar. Es una cadena montañosa. ¿Será pequeña o grande? Grande, Inge. Grandísima. Grandísimo, que recorre todo el océano Atlántico, por eso también se la llama dorsal medio, ¿verdad? Mesooceánica, que la recorre desde el sur hasta el norte, todingo el planeta prácticamente lo abarca. Y ahí es lo que ha separado, ahí es lo que se ha separado. Se ha originado la dorsal y se ha separado América de África, Europa de Norteamérica y todo ya han dado lugar a la formación del océano Atlántico. Así es ese cuento. Por lo tanto, esa cadena montañosa es grandísima y no solamente en extensión, sino en altura. Altísima. Son grandes montañas. 6.000, 7.000 metros de altura tienen bajo el mar. Por lo tanto, estoy explicando todo esto. Por lo tanto, ahí está la mayor cantidad de magma que sale, pues, ¿no? Ahí está el 80% del magma que sale, porque no solamente hay una dorsal. Hay varias dorsales en el continente, en el planeta. Varias. En el Pacífico hay dorsal. En el Índico hay dorsal. En el Atlántico hay dorsal. Entonces, por esas dorsales se sale la mayoría de la cantidad del magma, o sea, de las rocas volcánicas, extrusivas. En el continente salen algunos volcancitos por aquí, o en el cinturón. ¿Se acuerdan del cinturón de fuego circumpacífico?
¿Quién se acuerda del cinturón de fuego circunpacífico? Cualquiera menos Guaita. Es un cinturón en una de las zonas de subducción en el Pacífico. En la zona de subducción del Pacífico, bien, porque usted se está recordando de algo importante. Se está recordando primero que eso se forma por la zona de subducción y que está en el Pacífico, por supuesto, pero alrededor de todo el Pacífico. O sea que el cinturón de fuego es grandísimo, ¿no? Empieza en el sur de Chile, y continúa por todo Chile, por todo Perú, por todo Ecuador, por todo Colombia, por todo Centroamérica, por toda América del Oeste, de Norteamérica, llega al Japón, sigue por las Filipinas y llega hasta Australia, dándole la vuelta completamente, no completamente, hay una partecita que no hay en el mar, hasta Australia, y todo eso es cinturón de fuego circunpacífico. Y ahí, en ese cinturón, hay volcanes. Todo eso son volcanes continentales, para que lo tengamos que diferenciar de los que salen en el mar. Estos salen en el continente. Bueno, en el continente, todo el cinturón de fuego es continental. Sin embargo, las dorsales son oceánicas. Entonces, todos esos cinturoncitos forman el 1% del vulcanismo de todo el planeta. Y las dorsales, el 80%. Y las otras islas que se presentan volcánicas también en el mar, que no son dorsales, pero que son puntuales, como las islas de, Estados Unidos, ahí ya me voy a acordar, ¿verdad? Lugar turístico es Hawái. En Hawái hay varios sistemas de islas como Hawái en otras partes, pero Hawái lo tomo como ejemplo porque eso por lo menos alguna vez lo hemos escuchado, ¿verdad? Hawái son volcanes también, pero volcanes submarinos, vienen de abajo. No son continentales, no son parte del cinturón de fuego. Así que, a diferenciar bien, los volcanes superficiales, como ejemplo, tenemos los cinturones de fuego, tanto del Pacífico, también allá en el mar Mediterráneo, en Europa, Asia, hay otro cinturón, ¿verdad? Son cinturones de fuego y ahí están los continentales. Todo eso forman el 1% del vulcanismo. El 80% del vulcanismo está bajo el mar y están representados por las dorsales mesooceánicas. ¿Se entendió, jóvenes? He hecho un resumen de todo. Bien, anotamos. A ver, la compañera que primero respondió. Eguíbar. Eguíbar, a ver, ¿dónde está? Eguíbar. Abajo. Abajo. Ah, sí. Eguíbar, correcto. Lo anotamos. ¿Quién más? Guaita. ¿Quién más? Will, ¿no es? ¿Qué pasaba, Will? Aquí no. ¿Quién más? Inge hace rato no me anotó, creo. Sí, exacto. Es que lo anoté en otra parte, pues como negativa lo anoté. Entonces la borro de acá. ¿Dónde estamos? Y la anoto aquí. De ahora en adelante voy a anotar cuando tenga pantalla compartida para que ustedes a lo mejor me tengan que corregir que por error estoy anotando en otra. Esta columna de aquí es la anotación de participación en clase, ¿verdad? Participación en clase. Y esta columna acá donde dice grupo, la estoy ocupando para
preguntas que no fueron respondidas y que yo pregunté puntualmente a cada uno. Bien. Seguimos. Quedó claro, compañeros, lo que es el vulcanismo y dentro del vulcanismo lo que son el vulcanismo continental, que es el 1%, y el vulcanismo submarino, que es el 80%, y que están representados por las dorsales. Sí. Listo. Al menos dice el 80% del vulcanismo se concentra en las largas fisuras verticales de la corteza terrestre, ya lo hemos dicho. Este vulcanismo de fisura ocurre sobre todo en los bordes constructivos de las placas en que está dividida la litosfera. Esos bordes constructivos también nosotros hemos denominado límites divergentes, ¿verdad? Tales bordes constructivos están marcados por una cadena montañosas oceánica que se denomina dorsales oceánicas, en las que se crea continuamente nueva corteza. Alguien habló de nueva corteza y no sé si la anoté, me hace acuerdo por un ratito, porque dijo que también se formaba nueva corteza y eso está bien, a medida que las placas se separan. Por tanto, la mayor parte de la actividad volcánica permanece oculta bajo los mares. El 80% está oculta. Seguimos. Vulcanismo continental. Entonces vamos a hablar del vulcanismo de los continentes, o sea, de ahí de los cinturones circunpacíficos, circunmediterráneos, ¿verdad? Entonces de eso vamos a hablar, de los que nosotros podemos verlo, por lo menos en la película, en foto o en video. El vulcanismo de superficie continental es mucho menos importante que el marino, que el submarino, en cuanto a volumen de magma expulsado, pero se conoce mucho mejor porque es visible y afecta directamente al ser humano. Lógicamente, ¿verdad? Este vulcanismo continental lo conocemos más porque nuestros amigos geólogos, vulcanólogos, que son los que están estudiando todos los días a estos volcanes, ellos los conocen muy bien a estos volcanes, saben en qué condiciones se encuentran, etcétera, etcétera. Los podemos estudiar bien. En cambio, los submarinos cuesta más, ¿no? Meterse con un submarino hasta estar tomando muestras ya del fondo de los mares, casi imposible, porque ahora hay aparatos, pero el ser humano todavía no puede llegar hasta los fondos donde hay muchas profundidades. Entonces, mejor está estudiado lo que es más fácil hacerlo, que serán los continentales. Se sabe desde hace mucho tiempo, sigo leyendo, que la actividad volcánica oscila desde las explosiones violentas, así lo hemos visto, las explosiones violentas ocurridas, ¿verdad?, por los magmas ácidos, hasta las suaves extrusiones de magma que ocurridas por los magmas básicos, así lo hemos visto, que pasa a llamarse lava cuando cae en la superficie terrestre, ¿verdad? Lava a los magmas básicos porque lo vemos que se escurre y son lavas, ¿verdad? Generalmente rojas porque están súper calientes. Eso es vulcanismo continental. ¿Ven? Acá, por ejemplo, vemos los famosos conos. Estos son los conitos, ¿verdad? Que representan el vulcanismo continental. Por acá, un conito. Estos conos están construidos, ¿verdad?, de puro ceniza volcánica. Cuando son altos como este, es que el magma es ácido, porque expulsó ceniza volcánica que se puso ahí. Sin embargo, ya vamos a ver fotos, cuando el magma es básico, cuando el magma es básico, ocurre que los conos son bajitos, son chatos. Acá tenemos otro y aquí tenemos su cráter, ¿verdad?, que es la boca por donde sale el volcán. Aquí también tenemos cráter y dentro de ese cráter otro crátercito más pequeño porque está sobrepuesto ese volcán. Seguimos. Volcanes de fisura. Bien, lo vamos a dejar acá, jóvenes, estos volcanes de fisura. Otra vez vamos a repetir entonces lo que hemos visto de los submarinos, ¿verdad? Entonces, pero eso por ser tan importante no vale la pena empezarlo porque ya estamos sobre la hora. Voy a tomar ¿cómo se llama? Asistencia. Disculpe, ingeniero. Sí.
Yo le respondí cuando dijo del borde divergente, yo le respondí que también sale lo que es la litósfera, ¿no? Y dijo ahorita que la avise. Así es. ¿Cómo apellido usted? Laura, Laura. Muy bien, la anoto, Laura. Mira, aquí está usted. gracias. Lo pongo 4. Bien. Entonces, la asistencia. Tenemos asistencia. Aguilera. Aguilera presente. Ya. Alvarado. Amelunge. Presente, ingeniero. ¿Quién? Diga su apellido, compañera, porque no sé si fue Alvarado o fue Amelunge que dijo presente. Amelunge, ingeniero. Ah, ya. Por eso les digo que siempre digan su apellido, porque a veces el sonido llega tarde. Angulo. Presente, Angulo. Cádiz. Cari. Presente, Cari. Castillo. Presente, Castillo. Castillo Mardoa. Choque. Presente, Choque. Choque Panamá. Presente, Inge. Choque Panamá. Sí, Oye, Choque Panamá, su primera asistencia, ¿usted qué piensa? tuve un problema, ingeniero. Bueno, a estas alturas del problema, su problema lo va a perjudicar mucho, le cuento. Ya no va a dar para su asistencia a usted. Ya vamos a entrar al tema 5 y ahí se acaba todo y tiene que tener el 60% de asistencia. Bueno, ese es asunto de usted, ¿no es? Columba. Presente, Columba. Cruz. Mamani. Presente, Cruz, ingeniero. Durán. Presente Durán. Flores. Presente, Flores, ingeniero. Galván. Presente Galván, ingeniero. Gutiérrez. Presente Gutiérrez, ingeniero. Guzmán. Presente Guzmán, ingeniero. Hidalgo. Presente, Hidalgo, ingeniero. Guaita. Guaita presente, Inge. Landívar. Laura. Presente, Laura, ingeniero. López. Presente, López. Martínez. Panoso. Presente, Panoso. ¿Dónde estará ya Panoso? Ya, Ramírez. Presente Ramírez, ingeniero. Ramos. Presente, ingeniero Ramos. Rivera. Rivero. Rojas. Saavedra. Presente, Saavedra, ingeniero. Sandoval. Saucedo. Presente, Saucedo. Vargas. Presente, Vargas, ingeniero. Wills. Presente, Wilson, ingeniero. Eguíbar. Presente, Guibar. Rivera del Valle. Presente, Rivera del Valle. Bueno. Listo, jóvenes. Presente. Disculpe, ingeniero. ¿Cómo? Ingeniero, disculpe, tengo una duda porque yo tengo como si hubiera respondido 2 preguntas. No la escucho Solo bien. una vez no No puedo la responder. escucho. Aguilera. Perdón, Aguilera, ¿qué pasó? Hola. Pregunto porque tengo 2 puntos como si no hubiera respondido 2 preguntas. Solo en una ocasión no le pude responder. A ver, es Aguilera. que la escucho cortado, Aguilera. Cortado, no la entiendo. A ver, de nuevo. Despacio, tranquila. ¿Ahora se escucha? Sí, sí.
Le preguntaba por qué tengo 2 puntos, como si no hubiera respondido en 2 preguntas. Solo en una ocasión no le pude responder. Ah, ya, lo que ha pasado seguramente es que yo en vez de anotarle positivo, le anoté negativo, pero eso se acomoda, compañera. Pero Ah, este ya, no es. gracias. Un ratito, ahorita mismo lo hacemos. Acá le ponemos 1 y de ahora en adelante voy a anotarlo viendo ustedes. Así, ¿está bien, Oilia? Sí, ingeniero, creo que fue cuando me preguntó cómo se hacía la cristalización. ¿Cómo se hacía qué? En la antigua clase preguntó cómo se hacía la cristalización y yo la respondí. Ah, Creo ya. que me he equivocado. Ya, correcto. Listo. Entonces, hasta ahora nada más, jóvenes, que les vaya bien. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.